Soy Padre Lorenzo Gómez, legionario de Cristo. Vamos a platicar un ratito contigo de lo más importante, la Eucaristía. En este primer tema vamos a hablar de la misa, que es la Eucaristía. La Eucaristía es la misa. ¿Por qué? Nada más porque es Cristo que está presente allí y es lo más importante, no solamente por eso. Vamos a hacer una pequeña introducción para que te des cuenta la grandeza de la misa, de la Eucaristía. La misa es la Eucaristía. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué creó Dios al hombre cuando sabía que iba a pecar? Dios está en la eternidad, ve el presente, el pasado y el futuro en un solo momento. Él sabía todo lo que iba a pasar y lo permitió para sacar algo mejor, mucho mayor de lo que nos hubiera podido dar en el paraíso. Nos dio a su Hijo, a Jesucristo, en la Eucaristía. No te olvides de eso. La segunda pregunta que yo te hago: ¿por qué Dios, después de que Adán y Eva cometieron el pecado original, no los perdonó? ¿Por qué? Destruyeron ellos toda esa relación que tenían con Dios nuestro Señor, con su Padre. Influyeron a toda la naturaleza. Si Dios nuestro Señor hubiera perdonado a Adán y Eva después del pecado original, tenía que haber rehecho toda su creación, el universo que había sido afectado por el pecado. Hubo terremotos, hubo incendios, muchas cosas que hieren a la humanidad, y Dios hubiera tenido que arreglar todo. Pero lo más importante, se hubiera contradecido a sí mismo. ¿Por qué? Porque les hubiera quitado la libertad. Y si les quita la libertad, les hubiera quitado la capacidad de amar. El amor y la libertad van juntos, no pueden separarse. Y si Dios lo hubiera perdonado una sola vez, tenía que haberlo perdonado otra vez. ¿Por qué no, si su amor es infinito? Y 3, y 4, y 5. No hubiera valido para nada la libertad que Dios le dio al hombre con la capacidad de amar. Ahora te hago otra pregunta. ¿Por qué no los perdonó después de que ellos pecaron? Porque si lo hubiera hecho, Dios mismo se hubiera contradicho. ¿En qué sentido? En que Él quiso crearnos para amarlo, y no podemos amarlo si no tenemos libertad. Si los hubiera perdonado una vez, como Dios es infinito en su misericordia, los hubiera perdonado con la misma facilidad una segunda vez, y una tercera vez, y una cuarta vez, siempre. ¿Y dónde está la libertad del hombre cuando tú sabes que puedes pecar todo lo que quieras, y ahí tienes un Padre que va a seguir normal todo como si no hubiera pasado nada? Otra razón es porque el hombre, cuando pecó, destruyó esa amistad, esa unión con Dios nuestro Señor, con su Padre. Se escondió, le daba miedo. Él podía haber dicho: Padre, perdóname, como lo hacemos nosotros en la confesión, e inmediatamente nos perdona Dios. ¿Por qué no lo hizo con Adán? Adán quería decir: Padre, me equivoqué, me engañó esta mujer, perdóname. Pero ¿quién era Adán? Adán era una persona separada de Dios, destruido en su misma persona. Todo lo destruyó. No tenía derecho, no tenía fuerzas, estaba muerto y no podía hablar con Dios nuestro Señor. ¿Qué iba a dar él en rescate por sus pecados? ¿Qué penitencia podía haber hecho si no tenía nada? Estaba apartado de Dios. Es como si a un prisionero lo metes a la cárcel, no tiene nada de dinero, y le dicen: para dejarte libre nos tienes que dar $1,000,000. ¿Cómo va a estar libre? No puede liberarse, no tiene el dinero. Adán y Eva no tenían nada, no podían rescatarse a sí mismos. Era un pecado contra Dios, un pecado enorme, y un pecado contra Dios nadie lo puede perdonar más que Dios mismo. ¿Y qué hizo entonces Dios nuestro Señor? Nos dio la misa. ¿Cómo que nos dio la misa? Nos dio la misa porque creó a un nuevo Adán, a Jesucristo, su Hijo, que lo envió al mundo no para condenar al mundo, no para castigar a Adán, sino para salvarlo. Y lo salvó un día muy preciso, muy concreto, que fue el Viernes Santo a las 3 de la tarde. En ese momento, Jesucristo nuestro Señor salvó a la humanidad.
Viernes Santo a las 3 de la tarde, cuando Jesucristo estaba colgando de la cruz, Él redimió a Adán de su pecado y a toda la humanidad de su pecado. ¿Qué pasaba en ese momento a las 3 de la tarde? Había una lucha entre Dios y el hombre. Dios Padre había sido ofendido por Adán, por la humanidad, por todos los pecados que vinieron después. Dios necesitaba que hubiera una reconciliación. Él exigía que se le pagara, que hubiera algo para poder Él perdonar. Él decía, necesito justicia. Yo no puedo nada más perdonar así. Y la humanidad también necesitaba elevarse, ponerse muy alto, a la altura de Dios, para que Dios pudiera perdonarlo. Y esa persona a la altura de Dios era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, que fue encarnado en el seno de la Santísima Virgen. Y a las 3 de la tarde, el Viernes Santo, Jesucristo le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, Dios, porque Jesucristo, el inocente, perdonó a sus hermanos y les dijo, yo tomo en mí todos los pecados. Ve, yo soy la víctima. Jesucristo no es inocente cuando está en la cruz. Jesucristo, como dice San Pablo, tomó en sí nuestros pecados. Él tomó todos nuestros pecados y con su sangre pagó y le dijo en ese momento a Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fueron perdonados. Dios nuestro Señor perdonó, pero faltaba algo. Faltaba reconciliar a Dios con la humanidad. Y Dios culpó, castigó, oprimió a su Hijo, nos lo entregó para salvarnos. Vio como ese Isaac que iba a ser sacrificado por su padre Abraham, pero no perdonado esta vez. Dios dijo, no puedo yo a tener esa paz con la humanidad. Y Jesucristo le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué he hecho? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Por qué me has abandonado? Y enseguida Jesucristo le dijo, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Me abandono a tu abandono. Y cuando Jesucristo le dijo a su Padre, me abandono a ti, en tus manos abandono mi espíritu, me has abandonado, Dios hizo la paz con la humanidad. Imagínate a Jesucristo que está en el centro entre el pecado del hombre y la justicia de Dios nuestro Señor. Dios que le exige, Dios Padre, a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, y la humanidad que le exige a Jesucristo que adquiera ese perdón por nosotros. ¿Cuándo pasó eso? A las 3 de la tarde el Viernes Santo, que fue la primera misa. La primera misa fue cuando Jesucristo se ofreció en sacrificio en nombre de la humanidad. Él se ofreció para que el Padre lo perdonara. Y solo hay un sacerdote, solo hay un sacrificio. La misa es el momento en que Jesucristo muere en la cruz por nuestra salvación. ¿Cuántas veces tenía que morir Jesucristo? ¿Cuántas veces tenía que pedir perdón por la humanidad? ¿Cuántas veces tenía que rescatar esa justicia de su Padre? Si Cristo era Dios y hace todo con perfección y está unido al Padre, no tenía que hacerlo más que una vez. Una gota de sangre que derramó Jesucristo era suficiente para salvar a toda la humanidad. Nos dio su cuerpo, nos dio su alma, nos dio su sangre, nos dio su espíritu, y ese momento a las 3 de la tarde fue cuando hubo otra vez una recreación de la humanidad, una nueva creación. Tembló en ese momento toda la tierra porque también el universo se reconcilió con Dios. Y ese momento no ha terminado. Cada misa es estar presente en el Calvario a las 3 de la tarde el Viernes Santo. No es una repetición, es que la misa nunca termina. Hay un solo sacrificio
y ese sacrificio es la misa. Y en la misa se perdonan todos los pecados y en la misa somos reconciliados con Dios Padre y el Padre ya su justicia ha sido rescatada. Para que entiendas tú la grandeza de la misa, estar presente en la misa es estar presente en el Calvario el Viernes Santo a las 3 de la tarde.